Bienvenidos a nuestro programa Perfiles Judeo-Españoles. Hoy hablaremos de Mordejai Manuel Noach. Procedía de una familia judía de origen portugués. Este político, dramaturgo, poeta, periodista, reputado y filántropo nació en Filadelfia, estado de Pensilvania, en 1785 y murió en Nueva York en 1851. Su padre había tomado parte activa en la Guerra de Independencia de los Estados Unidos. Se dice que George Washington estuvo en la boda de sus padres. Noah quedó huérfano a edad temprana y entró como aprendiz en el taller de un escultor, donde conoció a John Decatur, que más tarde alcanzó un puesto como comodoro en la Marina norteamericana. Desde la juventud alternó su tiempo entre el teatro y la biblioteca. La Franklin Library, por entonces a punto de encuentro de sabios y hombres de estado de Filadelfia, entonces capital de los Estados Unidos. Tras pasar unos años en las oficinas de un autor en Filadelfia, marchó a Harrisburg en 1800 para representar a un periódico en la legislatura de Pensilvania. Fue su primer intento periodístico. Varios años después se trasladó a Charleston, en Carolina del Sur, donde estudió leyes y donde su reputación de escritor empezó a forjarse. Fue entonces elegido para ocupar un puesto de editor del periódico local City Gazette. Por entonces, el panorama político norteamericano estaba lleno de nubes debido a la amenaza de guerra que presentaba Gran Bretaña, que no se resignaba a perder la colonia. Noah se inclinaba a no rehuir la guerra y escribió numerosos artículos en aquella dirección con el pseudónimo de Mulay Mollach, ganándose el odio de gran número de opositores a la guerra con Inglaterra. Pero la guerra llegó en el año 1812. El gobierno de Washington, reconociendo su actividad, le nombró en 1813 cónsul en Túnez. Por entonces, los piratas argelinos habían cometido un acto de piratería en contra de Estados Unidos, capturando un barco procedente de la ciudad de Salem, estado de Massachusetts, esclavizando a su tripulación. Noah, encargado de resolver el caso, se entrevistó con los captores, a los que le dijo que no eran los Estados Unidos los que estaban interesados en el rescate de aquellas personas, sino sus familiares, y mediante sutiles arreglos consiguió la libertad para la docena de cautivos. A su regreso a América en 1816, Noah se estableció en Nueva York, donde residió primero como periodista y más tarde desempeñando distintos cargos públicos, como el de sheriff y juez. Publicó y editó el National Advocate, New York Inquirer, Evening Star, Commercial Advertiser, Union y Times. Ayudó a financiar grandes proyectos periodísticos como el New York Herald. Como escritor se le recuerda por ser autor de Gleaning from a Goddard Harvest, publicado en Nueva York en 1845, que es una colección de ensayos. También escribió un discurso acerca de los judíos y otro titulado On the Restriction of the Jews, publicado aquel mismo año de 1845.
gozó a lo largo de su vida de reputación de ser el más popular dramaturgo norteamericano de su tiempo. La mayoría de sus obras estaban dedicadas a describir y criticar la vida americana y a hacer incursiones en la historia. Siendo muy joven, en Filadelfia escribió para una compañía amateur de teatro, Fortress of Sorrento. Otras obras suyas estrenadas con más o menos éxito fueron Paul and Alexis o The Pawns of the Rain. El sitio de privilegio que Noah ocupa en la historia literaria judía se debe a su actividad projudía. Sus viajes a Europa y su familiaridad con la marcha de los asuntos judíos le hizo darse cuenta de la precaria situación en la que se encontraban. Como la mayoría de los sionistas, Noah defendía el regreso de los judíos a Palestina, su antiguo solar. Firmemente creía también en la venida del Mesías, aunque era de la opinión de que la restauración de un Estado judío no es algo que debamos dejar al Mesías, sino que hay que hacer bueno el dicho que asegura a Dios rogando, pero con el mazo dando. El hecho de que Noah estuvo dispuesto a encontrar un lugar distinto a Palestina donde instalar a la nación judía confirma que, a pesar de haber estado muy unido a Tierra Santa, Noah tenía serias dudas de que aquello se podría realizar. Además, pensaba que los judíos debían pasar por un proceso de entrenamiento y preparación antes de establecerse en su lugar histórico de habitación y de tener un gobierno propio. El país, según él, que mejor podría servir para aquellos fines era el propio país de los Estados Unidos, que en su tiempo permanecía en gran parte deshabitado. Con esto en su cabeza, Noah empezó en 1825 a poner en marcha un plan para establecer a los judíos en Grand Island, en el estado de Nueva York. Ayudado por un amigo cristiano llamado Samuel Leggett, compró 2.555 acres de tierra por valor de $16.985. Seguro del éxito, lanzó un manifiesto aquel año de 1825 llamando a todos los judíos del mundo a que se instalaran ahí, en una ciudad que ya tenía un nombre, Ararat, cerca de Búfalo. Pero no tardó en desanimarse debido a la actitud de sus correligionarios. Los judíos europeos y norteamericanos no solo declinaron la invitación, sino que se opusieron a su plan y le ridiculizaron. Pero la idea del regreso de los judíos a Palestina no le dejó, y conforme iban pasando los años, su convicción al respecto se fue haciendo mayor. Los acontecimientos políticos en Europa durante los años 1840 indicaban cambios serios en el estatus de muchas naciones. Y Noah, creyendo que había llegado el tiempo en el que los judíos demandaran sus derechos, pronunció y escribió su Discourse on the Restoration of the Jews. Era una llamada de atención al mundo cristiano a favor de los judíos, basándose en que el mayor deber de los cristianos era ayudar a los judíos a recuperar la tierra de la promesa. El discurso fue pronunciado ante una gran audiencia de cristianos en octubre de 1844 y publicado después en forma de libro.
no fue lo único que escribió. En 1819 había publicado en Nueva York New Travelers in England, France, Spain and the Barbary States, donde con gran lucidez describe sus experiencias fuera de Estados Unidos. Fue hombre afortunado ya que vio agradecidos los servicios prestados a su gobierno como cónsul en Túnez. Contemplando la historia pasada y fijándose en el presente, hay que reconocer que su visión de la vida y de las cosas, así como su optimismo al respecto de que un día el Estado de Israel sería una realidad, estaban bien fundadas. Gracias.